Cuando nos hablan de el agua corporal, y son preguntas sencillas, pero siempre tenerlas en cuenta, ¿no? El peso, y eso lo hemos hecho también para poder hallar, por ejemplo, la relación con sodio, el déficit de sodio. Cuando uno quiere hablar del agua corporal, siempre multiplica el peso, primero por 0.6, ese es el agua corporal total. Si uno quiere el agua intracelular, lo multiplica por 0.4. Si uno quiere el extracelular, lo van a multiplicar por 0.2 y el intravascular por 0.5. Entonces, de esa manera, si nos dan el peso y una pregunta sencillísima, regalar de repente, pero que lo podemos hacer rápido y tenerlo rápido para cualquier cálculo, ¿ok? La estructura de la ultrafiltración está conformada por podocitos, su diafragma, la membrana, ¿no?, con su electronegatividad. O sea, la electronegatividad es realmente lo... ya sabemos nosotros que nosotros tenemos un epitelio, esta es la zona, como se llama, renal, y este epitelio tiene sus podocitos, ¿no es cierto? Acá está la membrana, acá está, perdón, el diafragma, la membrana y el endotelio fenestrado. Todo lo que ingrese, que vaya hacia acá, tiene que pasar primero la membrana electronegativa, que es la que selectivamente detiene la albúmina. O sea, su mayor función es detener la albúmina, que es la proteína que da la presión ongótica. Entonces, esa es la gran... Y el diafragma, que ya sabemos que, ¿no?, o sea, tiene su electronegatividad, y el endotelio fenestrado. Que son dos que al final el diafragma lo que detiene ya proteínas más específicas. Específicamente este diafragma tiene lo que ¿no?, se llama la nefrina, la podocina, la caderina, que son importantes. La contención mayor es de proteínas, que máximo es de, o sea, entonces la mayor contención que hacen los podocitos, en general, si nos hablan de patología de pérdida de proteínas, siempre va a ser referida a podocitos. O sea, si nos dicen, ¿no?, un paciente que tiene pierde proteínas, la lesión primaria o la lesión más probable esté a nivel de podocitos siempre. Podocito y membrana, pero fundamentalmente podocitos. Dicho sea de paso, el podocito es la estructura más especializada de la nefrona y es la que con mayor dificultad regenera también. O sea, la pérdida de podocitos también es una pérdida a veces irreversible, porque su regeneración es muy lenta y muy difícil. Entonces, la contención mayor que hace este sistema es que se llama el poro urinario, es la contención y que produce el ultrafiltrado, es que máximo debemos eliminar 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Y de ellos la albúmina no debe ser más de 30 miligramos máximo, ¿no? O sea, no mayor de 30 miligramos. Entonces, de esa manera tenemos 120 miligramos, donde vamos a tener fundamentalmente IgA secretada por el epitelio tubular, IgG en muy poca cantidad, y el resto es mucopolisacáridos. O sea, el resto son mucopolisacáridos, ¿no?, proteicos, que son llamadas proteínas de Tan-Horsfall. La proteína de Tan-Horsfall es importante porque la proteína de Tan-Horsfall es la que produce los hialinos los cilindros normales. O sea, normalmente una cilindruria de esfuerzo, una proteinuria de esfuerzo, es básicamente un incremento de mucopolisacáridos. Entonces, existen las proteinurias de esfuerzo, sí, incluso no solamente por esfuerzos máximos, sino también por fiebres intensas. Puede incrementar la proteinuria en los pacientes y producir cilindros, producir proteinuria de esfuerzo. Todo cilindro esta proteína, fundamentalmente la de Tan-Horsfall, es la que produce estos cilindros a nivel del túbulo colector, ¿no?, y van a coger lo que encuentren. En ese caso, serán cilindros hialinos, porque no tienen ningún contenido. Entonces, el cilindro hialino es normal, y es justamente el cilindro hialino el que se ve en el paciente prerrenal. Mientras que si ese cilindro coge hematíes, entonces el cilindro hemático clásico es de la glomerulonefritis, síndrome nefrítico. Si coge células muertas o células epiteliales muertas, serán cilindros granulosos
o también puede llamarse cilindros epiteliales, típico de la necrosis tubular aguda. Si cogemos cilindros, si el cilindro encuentra en su camino, ¿no? Encuentra en su camino leucocitos, serán cilindros leucocitarios, y estos generalmente se ven en la pielonefritis y también en las glomerulonefritis muy severas, especialmente aquellas que producen mucha proliferación exudativa, puede haber también leucocitos. Si encontramos que el cilindro tiene, por ejemplo, grasa, ¿no? Cilindros grasos, o también a veces llamados cilindros serios, esto se correlaciona con el síndrome nefrótico, con los nefróticos que hacen lipiduria. Y si tenemos cilindros, por ejemplo, eosinofílicos, ¿no? Cilindros eosinofílicos, podemos sospechar de nefritis túbulo-intersticial alérgica, ¿no? Por ejemplo, clásico de algunos medicamentos, AINES, por ejemplo, ¿no? AINES pueden provocar, ¿no? Nefritis túbulo-intersticial alérgica, y uno puede encontrar cilindros eosinofílicos. El mesangio tiene una capacidad contráctil, ¿no? Y presenta antígenos. ¿A quién le presenta? Al CD4 y CD8. El mesangio tiene esa capacidad, ¿no? Tiene esa capacidad fundamental donde lo que hace fundamentalmente es la actividad de defensa y sostén. Entonces además el mesangio tiene la actividad de ser sostén, ¿no? Sostén de la mayor parte de estructuras centrales, especialmente la estructura vascular, y de paso por eso tiene esa capacidad contráctil y de presentación de antígenos, y participa muchísimo en todos los procesos inflamatorios, nefríticos. Participa el mesangio fundamentalmente. Entonces, si nosotros hiciéramos rápidamente nuestra arteriola eferente, un pequeño dibujito, y tenemos el mesangio en la parte básicamente central. En la parte central está el mesangio, y el aparato yuxtaglomerular lo vamos a tener en la arteriola aferente. Lo vamos a tener acá pegado, ¿no? Entonces el aparato yuxtaglomerular está en contacto con la arteriola aferente y tiene las células granulosas. Estas células granulosas, que alguna vez ha sido materia de pregunta, estas células granulosas contienen renina y son parte de lo que se llama el sistema de autorregulación. Entonces el aparato yuxtaglomerular puede monitorear la presión de entrada de la arteriola aferente, y al mismo tiempo se comunica con la mácula densa que está en contacto con el túbulo distal. De esa manera puede saber también cuál es el contenido electrolítico que está terminando en la parte final de la orina. De esa manera puede hacer una autorregulación de la presión intraglomerular, y lanzando la renina va a producir más o menos angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 es el efector final de este sistema de autorregulación. Nosotros la arteriola aferente la va a regular, ¿quién? Prostaglandina E2 fundamentalmente. O sea, las prostaglandinas, su función es vasoconstrictora neta. Si la prostaglandina E2 falla, ¿no? Si la prostaglandina E2 falla porque es, por ejemplo, inhibida por los AINES, que es el primer mecanismo de daño renal. El primer mecanismo de daño renal producido por los AINES es un mecanismo prerrenal. Y ese mecanismo prerrenal es bloquear este control de la prostaglandina. Y entonces, si no hay vasodilatación mantenida por prostaglandinas constitutivas, este arteriola aferente queda a merced de la angiotensina 2, que tiene pocos receptores ahí, que está contenido. Entonces queda a merced de la angiotensina 2 y produce una profunda vasoconstricción, y eso va a disminuir tremendamente la filtración y producir prerrenal. ¿Entiende? Igualmente, la angiotensina 2 puede ser inhibida en forma intensa como efecto adverso de los IECAS. Entonces los IECAS también pueden producir una falla prerrenal, cuando en algunos casos inhiben en forma intensa la angiotensina 2, y ya no va a haber proceso de regulación, porque es necesario que haya vasoconstricción en la eferente. Tiene que haber vasoconstricción en la eferente para que pueda regularse la presión. Si la eferente se abre completamente, entonces simplemente no va a haber presión al interior. Entonces esta vasoconstricción
que es necesaria, la regula la angiotensina 2. De igual manera, los YECAs, por eso es que se utilizan en la proteinuria, porque disminuyen la presión intraglomerular y de esa manera, al disminuir la presión intraglomerular, disminuyen la filtración de proteínas. Ese es el mecanismo por el cual los YECAs se utilizan para manejar la proteinuria. ¿Ok? Entonces, todo este sistema que tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque siempre hay preguntas relacionadas a este sistema. El flujo sanguíneo renal en general viene del 20% del gasto cardíaco y es aproximadamente, ¿no?, 1.200 mililitros, ¿no?, lo considerado clásicamente. Mientras que el flujo plasmático renal es el 50%, es lo que ingresa a esos millones, al millón de nefronas que tiene cada riñón, y es aproximadamente 600 mililitros. Y lo regula fundamentalmente lo que acabamos de ver: prostaglandina E2 y angiotensina 2. ¿Ok? Por eso les hacía el recuerdo de esto. Entonces lo regula fundamentalmente prostaglandina E2, arteriola aferente, vasodilatación, y angiotensina 2, arteriola eferente, ¿no?, con vasoconstricción. El filtrado glomerular de lo que ingresa, entonces esa presión intraglomerular va a ser mayor o menor filtrado, dependiendo de cómo manejemos esa presión. Y ese filtrado normalmente es el 20% de lo que ingresa y es aproximadamente 120 mililitros. Todo es por minuto, ¿ok? 120 mililitros por minuto. Entonces ahí empieza, ¿no?, en el túbulo proximal, ahí empieza que el túbulo proximal hace una reabsorción isosmótica clásica, y esa reabsorción isosmótica es del 65% del agua y del sodio, fundamentalmente cloro y la mayor parte de los electrolitos, ¿no?, incluyendo el fósforo, el calcio, el magnesio, etcétera. Entonces la mayor parte de los electrolitos y el agua son reabsorbidos en un 65% en el proximal, y en un 100% va a reabsorber glucosa y proteínas. Entonces, siempre, a pesar de nuestra estructura que hemos visto primero de podocitos, diafragma y electronegatividad de la membrana, siempre pasan proteínas. Y esa cantidad de proteínas que pasa va a ser reabsorbida, tiene que ser reabsorbida al 100% en el proximal. ¿Ok? Y el mecanismo de reabsorción de proteínas es por pinocitosis. Pinocitosis que puede producir daño cuando se extiende demasiado. O sea, una pinocitosis regulada no produce daño, pero un exceso de proteínas va a producir una pinocitosis intensa, que eso sí produce daño, esclerosis, y por eso es que la proteinuria es tóxica. La proteína es tóxica porque se incrementa demasiado ese proceso de pinocitosis para la reabsorción de las proteínas. La glucosa también tiene un dintel y existe varias sustancias. La glucosa es el ejemplo clásico de la reabsorción con dintel. O sea, el dintel es el tope. O sea, puedo reabsorber, pero siempre y cuando no pase de 180 miligramos en el suero la glucosa. Ese es el dintel de reabsorción de glucosa. Si no, va a producir más de eso, produce glucosuria, porque ya no es reabsorbido en ningún otro sitio. El asa descendente solo reabsorbe agua en un 15%, o sea, es impermeable a los electrolitos, pero hace el sistema de contracorriente con el ascendente, donde el ascendente va a reabsorber el 25% de los electrolitos, pero es impermeable al agua. O sea, el descendente es solamente agua, el ascendente es solamente electrolitos, especialmente la parte gruesa, y entonces reabsorbe ese 25% de sodio, ¿no?, de sodio, especialmente magnesio, ¿no?, calcio, y entonces hace una reabsorción, ¿no?, de electrolitos intensa, y es ahí justamente donde trabaja los diuréticos de asa, ¿no?, los diuréticos de asa que evitan la reabsorción del sodio, y por eso es que el agua, ¿no?, sale con el sodio. Entonces sale con el sodio. Existe patología en niños, patología genética en niños que puede provocar enfermedades acá, como el Bartter, que produce justamente un efecto muy parecido al uso crónico de diuréticos de asa. Entonces el Bartter va a producir
una tubulopatía de Bartter, que lo que va a producir en los pacientes, todas las tubulopatías siempre acostúmbrense, producen poliuria, polidipsia y pérdida de diferentes electrolitos. En este caso produce pérdida de sodio, pérdida de calcio, hipercalciuria, ¿no? Hipocalemia, hipomagnesemia. Entonces es una patología muy intensa. Las más importantes están a nivel justamente del asa ascendente y del proximal. En el proximal está la tubulopatía de Fanconi, ¿okay? Que también produce lo mismo. Y los niños se presentan con severa desnutrición, ¿no? Con severa, ¿no? Poliúricos, polidípsicos, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que saber. El túbulo, esta es la K de Keiko, hay que borrarla. Se cuela por todos lados, ¿no? Entonces, el túbulo distal, ¿no? Hace el ajuste fino, ¿no? Y le da la secreción al potasio hidrogeniones, fundamentalmente ácidos no volátiles. Entonces, cuando yo tengo una falla renal, entonces, ¿qué es? ¿A partir de dónde comienzo a comprometer mi secreción? La uremia en el paciente crónico, la uremia empieza con 50 de depuración para abajo, a partir de 50. A partir de 25 empiezan los déficits de secreción. Entonces, a partir de 25 para abajo, en el estadio 4, ¿no? De enfermedad, por eso se llama enfermedad renal crónica avanzada, a partir del estadio 4, entonces comprometo mi secreción y comienzo a producir hipercalemia y acidosis metabólica fundamentalmente. Entonces todo paciente a partir de 25, ¿no se ve? A partir de 25 para abajo, entonces comienza a producir hipercalemia y acidosis fundamentalmente. Y este es el ajuste fino que hace o sea, existe el potasio, que es el catión menos importante, entre comillas, en volumen, en cantidad, pero tiene una importancia fundamental en el extracelular, porque esas variaciones pequeñas pueden producir incluso hasta paro cardíaco. Entonces, esa regulación fina tiene que ser hecha por secreción. O sea, se reabsorbe al 100% y después se secreta lo que diariamente se necesita secretar, que es aproximadamente 1 gramo, ¿no? Entonces, el potasio sufre a partir de 25 para abajo. La secreción se ve comprometida. Y también la acción del ADH, acuérdense que en el túbulo distal no solamente va a producir este tipo de problemas, sino en el túbulo distal también se reabsorbe el calcio en forma intensa, pero la reabsorción de calcio en el túbulo distal se da regulada por la paratormona, en la reabsorción de calcio. Entonces es en el túbulo distal donde no solamente se da la secreción, o sea, la parte fina, sino también se da la acción de la mayoría de las hormonas. Entonces ahí va a actuar la paratormona regulando la reabsorción de calcio, va a actuar, por ejemplo, la aldosterona en la secreción del potasio y la regulación del sodio final, va a actuar también a ese nivel, va a actuar también fundamentalmente, o no que va a actuar, sino se va a activar la vitamina D3 a ese nivel, para pasar de 25 hidrocolecalciferol a 1,25 de hidrocolecalciferol. Entonces de esa manera se sigue regulando el calcio, y ya en el túbulo colector es donde va a actuar la ADH. Entonces la ADH técnicamente empieza a actuar en el distal, pero ojo que para efecto del examen, donde hay que ser cuadriculado siempre, de frente es túbulo colector. O sea, si le dicen ADH, túbulo colector, sobre los receptores B2, concentrando orina, ¿no? Y a veces produciendo alguna reabsorción, pero fundamentalmente concentrando orina. Entonces, y esa reabsorción de agua intensa es la que produce la concentración de la orina, que es cuando no funciona, tenemos la diabetes insípida. O sea, si hay déficit, vamos a tener diabetes insípida, y si el receptor no funciona, van a tener diabetes insípida nefrogénica. Entonces, importantísimo es porque el único que no reabsorbe o excreta agua asociado a sodio es la ADH. Todos los demás siempre lo hacen asociado a sodio. Todos hacen, el único que no trabaja en función del sodio para el agua es la ADH. Ese es el único que puede trabajar separado del agua.
¿Ok? Tiene esa característica. En este túbulo distal, entonces, también esto lo preguntan, no sé, con frecuencia, las células claras son las que se van a secretar potasio y las células oscuras, no, las intercalares oscuras son las que van a secretar hidrogeniones y los ácidos no volátiles, ¿ok? Además de producir bicarbonato, ¿no? Además de producir bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es reabsorbido en el proximal y producido en el distal, ¿ok? Fundamentalmente producido en el distal. Entonces, en el equilibrio ácido-base, el riñón secreta bicarbonato a nivel distal, porque todo lo reabsorbió en el proximal. Entonces ahí puede secretar hidrogeniones, ¿no? Secreta hidrogeniones y ácidos no volátiles y sintetiza bicarbonato en el distal. Entonces sintetiza. Cuando hay acidosis, lo primero que se hace el organismo es pulmón, moviliza, excreta lo que es los ácidos volátiles, el CO2. Entonces hiperventila. Pero el riñón comienza a reabsorber lo más que puede su bicarbonato, pero no va a ser suficiente, y entonces requiere comenzar la producción de bicarbonato, y eso le toma 48 horas. 48 horas para comenzar a producir bicarbonato al tope para poder, ¿no?, contener esa acidosis. La eritropoyetina se produce en los fibroblastos peritubulares, ¿ok? Y su estímulo 90% es hipoxia. Entonces es importante, porque por eso les explica el por qué los pacientes hipóxicos crónicos son poliglobúlicos, o sea, los EPOC, los EPIT, ¿no? Los pacientes que viven en altura son poliglobúlicos justamente por esto, porque constantemente tienen el estímulo, el 90% del estímulo de producción de eritropoyetina es hipoxia. La hiponatremia, entonces, ¿qué cosa es? ¿No? Es la hiponatremia, que es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente del ser humano, ¿no es cierto?, es menor a 135. Acordémonos que el rango es 135, 145, pero clínicamente cuando es menor de 130. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? La diferencia es que en 130, por debajo de 135 estoy en hiponatremia, pero no voy a tener clínica hasta que llegue a 130. En 130 recién, en las fases agudas, puedo observar alguna clínica. Entonces, si por eso que 130, por encima de 130, por lo general se revierte cualquier clínica. Y por lo general, cuando hacemos cálculos, por eso usamos 130 como ideal, para subir. Si es que no nos dan a cuánto quiere subir el problema, uno lo sube a 130. Uno lo sube a 130, que es donde yo sé que tiene que desaparecer los síntomas de hiponatremia. Y esos síntomas de hiponatremia se ven con seguridad cuando es severa, por debajo de 120. O sea, ahí no hay duda. No hay duda que, ¿no? Ya sabemos que la hiponatremia puede ser aguda, menos de 48 horas, crónica con más de 48 horas, pero por debajo de 120, que es en todas las clasificaciones, es la hiponatremia severa. O sea, si uno clasifica el leve, moderado, realmente no hay mucha utilidad clínica, pero por si acaso se dice que es leve entre 135 y 125, y es moderado entre 125 y 120. Y por debajo de 120 ya es severo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos? Van en paralelo. El trastorno de sensorio, que va a ir desde la confusión, pasando por la somnolencia, sopor y coma. Y la hiperexcitabilidad, que va de la mano con primero espasmos musculares, luego contracturas y por último la convulsión. Entonces son los dos grupos de síntomas clásicos de la hiponatremia, ¿ok? Síntomas de hiperexcitabilidad y síntomas relacionados al trastorno del sensorio, a la depresión del sensorio, ¿no? Esto se produce porque hay un edema cerebral. O sea, la consecuencia de la hiponatremia es un edema cerebral. Entonces la hiponatremia se relaciona con la osmolaridad, ¿no? Y la verdadera es siempre hiposmolar. O sea, una verdadera hiponatremia debe ser hiposmolar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una hiponatremia que no es hiposmolar, la puedo llamar pseudo-hiponatremia. Y esta hiponatremia puede ser isosmolar, o sea, osmolaridad normal,
clásicamente asociado a hiperlipidemia severa o asociado a hiperproteinemia severa. ¿Ok? Generalmente esos dos pueden provocar una hiponatremia isosmolar. ¿Y la hiponatremia podría ser hiperosmolar? Sí, sí podría ser hiperosmolar, raro, pero sí. Y esto se puede ver cuando tenemos hiperglicemias severas o con el uso de mannitol. Entonces, en esas dos circunstancias uno podría encontrar un sodio bajo asociado a estado hiperosmolar, ¿no? Que es rarísimo. Entonces, en ambas circunstancias, iso o hiperosmolar son pseudohiponatremias. Entonces, la hiponatremia más frecuente del hospitalizado, y en general, a partir de ahora vamos a ver ya cómo tiene que quedar esto. Entonces, cuando me pregunten la causa más frecuente de hiponatremia, por más que yo pueda decir que en la comunidad lo más frecuente es asociado a diuréticos y en el hospital CIJAT, pero cuando me dicen a secas, causa más frecuente de hiponatremia, siempre va a ser CIJAT, ¿ok? Siempre va a ser CIJAT. Causa más frecuente de hiponatremia, así sean así nos olvidamos que es hospitalizado, si no me lo dicen, es CIJAT o CIAT, ¿no? Como le dicen los españoles. El CIJAT, la secreción inadecuada de hormona antidiurética, entonces la secreción inadecuada de hormona antidiurética definitivamente es la causa más frecuente, ¿no? en todo este sistema. Entonces, la hiponatremia, ya vimos que la verdadera hiponatremia está asociada a una osmolaridad baja, como es lógico, porque ya sabemos que la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad es 2 veces el sodio, ¿no? Más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 5.6. Entonces, esto puede ser deleznable clínicamente, pero sí hay que acordarse para el examen por si acaso, ¿ok? Entonces yo digo, esa es la osmolaridad. Tengo menos de 280, es hiposmolar, menos de 280 es hiposmolar. Ya sé, y el sodio sigue relacionándose con el agua. Ahora se va a relacionar con el volumen de agua. Entonces las hiponatremias pueden ser con volumen normal, con volumen alto o con volumen bajo. Cuando es una hiponatremia es con volumen bajo, o sea, es hipovolémica, o es por pérdida gastrointestinal o es por pérdida renal. Entonces puede ser por pérdida gastrointestinal o puede ser por pérdida renal. La más frecuente por pérdida renal asociado a diuréticos y por pérdida gastrointestinales asociado a algunas diarreas. ¿Ok? ¿Y cuál es la característica de esta hipovolémica? La característica es deshidratación, que puede ir desde distintos niveles, desde lo más básico, ojos hundidos, lengua seca, o sea, mucosas secas, ¿no? Piel seca, ¿no? Pasando por el llenado capilar lento hasta la hipotensión. Entonces, la hiponatremia hiposmolar puede ir, su signo de deshidratación puede ser muy leves hasta la hipotensión. Entonces, esa es la clínica que nos hace pensar que esa hiponatremia es hipovolémica. Y obviamente, ¿con qué se va a relacionar? La causa más frecuente, ¿no? Asociada a pérdidas renales por el uso de diuréticos. También puede darse en algunas nefritis intersticiales y en las pérdidas gastrointestinales, diarrea, pero también se puede asociar a algunos pacientes vomitadores. Mientras que la hiponatremia, cuando tiene exceso de volumen, ¿no? Cuando hay edema, es hipervolémica. Y entonces va a acumular agua y fundamentalmente va a tener edema. Entonces, la clínica de esta hiponatremia hipervolémica es fundamentalmente edema. El edema en distintos grados, desde un edema en miembros inferiores hasta una anasarca, dependiendo de cuánto tercer espacio tenga este paciente. Y esta hiponatremia hipervolémica vamos a clasificarla en 2 grupitos, ¿ya? 2 grupos, el grupo que tiene la función renal preservada y el grupo que tiene la función renal no preservada, y eso va a depender de la excreción de sodio. Recuerden que cuando yo tengo mi función renal preservada, yo puedo reabsorber mi sodio, ¿no es cierto? Y entonces, si yo reabsorbo bien mi sodio, si mi sodio es menor de 20 milequivalentes por litro en la orina,
Entonces estoy resolviendo bien mi sodio, no tengo problema renal. Entonces, ¿qué pacientes son los que hay ahí? Insuficiencia cardíaca, cirrosis fundamentalmente. También está el síndrome nefrótico, que todavía no tiene daño renal, pero está insuficiencia cardíaca y cirrosis fundamentalmente, ¿no? Y nefróticos también, ¿ok? Y si yo tengo que pierdo más, o sea, más de 20 miliequivalentes de sodio por litro en la orina, entonces ese riñón no está funcionando bien. Y ese riñón que no funciona, ¿quiénes causan esta hiponatremia hipervolémica? Lo van a causar la falla renal aguda y la enfermedad renal crónica. Entonces, de esto ya ha habido pregunta. O sea, clásicamente uno puede poner, ¿no? Uno puede cambiar la pregunta, que la pregunta fue buscar aquellos que tenían menos de 20 miliequivalentes. Ahora, si les ponen con más de 20 miliequivalentes, uno tiene que buscar enfermedad renal crónica o falla renal aguda, ¿ok? Como las causas de una hiponatremia con edemas, hipervolémica, ¿no? Hipervolémica. Y entonces tenemos la hiponatremia euvolémica, también llamada verdadera hiponatremia. O sea, ya también, esta es la más verdadera de todas, la verdadera hiponatremia. Entonces la hiponatremia, la euvolémica tiene dos grupos también. Y se diferencian en la osmolaridad que producen en la orina. Cuando producen una osmolaridad baja, entonces cuando la hiponatremia euvolémica tiene una osmolaridad baja, o sea menor de 100, entonces eso se relaciona con una ingesta crónica de agua hipotónica. Entonces son pacientes son personas que por algún motivo ingieren exceso de agua hipotónica, ¿no? Y crónicamente, o porque tienen polidipsia psicógena. Entonces la hiponatremia euvolémica, cuando ingiere exceso de agua hipotónica crónicamente, entonces uno puede tener esa situación, ¿no? Entonces uno puede tener una polidipsia psicógena en la cual el paciente toma más de 6 litros de agua al día por motivos ya de trastorno de personalidad, o el paciente es alimentado, que eso se veía antiguamente, o eso se ve todavía en algunos países africanos, se ven niños. Hay la pregunta clásica que se hizo alguna vez de la mamá que alimentaba a su hijito con caldito, con sopitas, pues una hiponatremia de este tipo por exceso o por uso crónico de líquidos hipotónicos. Entonces termina teniendo, ¿cuál es la característica? Una osmolaridad urinaria menor de 100. Y este es el grupo menor. El grupo mayor es los que tienen osmolaridad mayor de 100. Y ahí tenemos al CIHAT. Entonces la hiponatremia volémica, cuando ingiere, es la otra, es esta de acá. La característica del CIHAT es aquella que no tiene ese mecanismo, sino tiene fundamentalmente una osmolaridad mayor de 100 urinaria, o también llamada osmolaridad, ¿no? Una osmolaridad que no es extraña. La característica del CIHAT, ¿no? Se asocia fundamentalmente a patología. ¿A qué tipo de patología? Primero las características. Siempre el CIHAT tiene menos de 270 de osmolaridad sérica. Osmolaridad sérica es una hiponatremia sin edemas, ¿no? Sin edemas, sin deshidratación, es euvolémica, ¿no? Son pacientes que tienen una osmolaridad urinaria mayor de 100 y son pacientes que fundamentalmente están asociados a patología pulmonar y neurológica, ¿no? Son pacientes que tienen neumonías, están en ventilación mecánica o incluso crónicamente con enfermedades pulmonares crónicas, infartos cerebrales, secuelas neurológicas. Entonces son pacientes, y también se puede asociar como, así se describió, a paraneoplásicos, ¿no? A paraneoplásicos. Entonces también se puede asociar a paraneoplásicos. Entonces el CIHAT tiene esa característica y hay que descartar que no sea una insuficiencia suprarrenal, un Addison, o sea que no tenga disminución de la producción de cortisol, o que no sea hipotiroidismo. O sea, para que uno esté seguro que ese es un CIHAT, uno tiene que descartar que no sea insuficiencia suprarrenal, que también produce la enfermedad de las H, ¿no? Hiponatremia, hipoglicemia, ¿no es cierto? Hipercalemia, hipotensión, entonces, ¿no? Son las enfermedades de las H, y además de tener hiperpigmentación, o sea, todo con H, ¿no es cierto? Entonces tiene la insuficiencia suprarrenal tiene esa característica, ¿no? Hiponatremia
tiene hipoglicemia y muchas veces hipotensión, hiperpigmentación, hipercalemia, ¿ok? Entonces es la clásica. O tiene hipotiroidismo, eso es lo que hay que descartar, que también produce hiponatremia de tipo eubolémica. El manejo para definir si es agudo o crónico, recordemos que agudo es menor de 48 horas y crónico mayor de 48 horas, y si es sintomático haciendo reposición con solución hipertónica, entonces uno lo que tiene que, primero vamos a definir eso, la solución hipertónica solamente se da la reposición aguda, ¿no? Solamente si es sintomático, solamente si es sintomático el paciente. Entonces la reposición aguda solamente con solución hipertónica solamente se hace si es sintomático, sea agudo o sea crónico. Y esta solución hipertónica es el cloruro de sodio al 3%, que tiene 513 miliequivalentes por litro, y que si uno lo divide por 1000, esto es, ¿no?, 0.5 mililitros por miliequivalentes, perdón, por mililitro. O sea, cada mililitro tiene 0.513, pero si tomamos un solo numerado sería 0.5 miliequivalentes por mililitro. Entonces, esta solución hipertónica uno la va a infundir en el paciente, ¿no? Entonces, fundamentalmente uno va a hacer un cálculo a estos pacientes para hacer la reposición. El cálculo se hace fundamentalmente, calculándole el déficit, que como le decía es el agua corporal, o sea el peso por 0.6, multiplicado por el sodio ideal menos el sodio real. Sodio ideal menos sodio real, ¿no es cierto? De esa manera tengo el cálculo del déficit de sodio. Y ese déficit de sodio lo voy a infundir, ¿no? No debo subir más de 1 miliequivalente por hora. O sea, el incremento en sérico no debe ser máximo 1 miliequivalente por hora, lo que debe elevarse en general, ¿ya? Y por día va a depender si es agudo y si es crónico, ¿no? En el agudo no debo pasar de 10 miliequivalentes en 24 horas, y en el crónico no debería pasar de 6 miliequivalentes en 24 horas. Entonces, el cuidado que uno debe tener en estos pacientes es fundamentalmente en la velocidad y la cantidad total en 24 horas. Entonces, si yo lo tengo en 112, lo tengo que llevar máximo a 122 en 24 horas, si es agudo, ¿no? Y a 118 si es crónico. Y no debo subirle más de un miliequivalente por hora, ¿no? Habiendo hecho el cálculo del déficit definitivamente. Entonces, estos pacientes pueden, si se hace esto, si no se cumple esta norma, el paciente va a hacer mielinolisis pontina como efecto adverso, donde el paciente progresivamente hace paraparesia, progresa a cuadriparesia y puede quedar con cuadriplejía final asociado a mutismo, que puede incluso evolucionar a síndrome de lock-in. Entonces puede ir hasta el extremo de hacer un síndrome de lock-in. Entonces el paciente hace como mínimo paraparesia, cuadriparesia, lo más usual, cuadriplejía, lo más severo, y puede pasar del mutismo a un síndrome lock-in, y que es irreversible, que son secuelas irreversibles que se pueden dar. En la falla renal, la reposición puede ser diferente, específicamente en la falla renal aguda. En la falla renal aguda siempre se considera que el sodio si está disminuido, está diluido en forma aguda y no requiere entonces nunca una reposición. O sea, en la falla renal aguda no se hace nunca una reposición con suelo hipertónico. Solamente se hace restricción hídrica. No se recomienda más. Entonces, recuerden que la falla renal aguda, en su súbita cesación de las funciones, que ese es el concepto, fundamentalmente el mayor compromiso es la retención de líquidos, y esa retención de líquidos va a diluir
el sodio. Y en muchos pacientes se van a presentar hiponatrémicos, pero por cualquier clínica que tengan, por lo general no se puede atribuir al sodio. Es raro. No se recomienda manejarlo con reposición aguda en los pacientes en falla renal, ¿no? En falla renal aguda, porque generalmente no debe ser la causa de cualquier síntoma que se presente. Entonces siempre falla renal aguda va a ser restricción hídrica el tratamiento.